Buenas tardes a todos, gracias por estar, gracias por acompañarnos en un nuevo recorrido histórico que realiza el Centro de Estudios Históricos, la Municipalidad de Laborde, acompañando a través de la Oficina de Turismo y de cada una de las áreas que componen la Municipalidad de Laborde. Es un orgullo en este día, celebrando ni más ni menos que los 120 años de nuestra comunidad, de la historia de nuestro pueblo, poder encontrar reunidos y poder recorrer estos lugares que son importantes para nuestra comunidad. El porqué de ello, esto fue reflejado en una ordenanza del año 92 de interés municipal. Y está bueno que las generaciones más nuevas se mezclen con las que tienen los recuerdos de aquellos lugares para ponerlos en valor, para amarlos, para cuidarlos, para preservarlos. Y es fundamental esto, que vayamos conociendo la historia de cada uno de estos rincones importantes de nuestra comunidad para que cuando pasamos en familia lo podamos valorar, compartir y acrecentar. Así que esto es maravilloso para poder compartir en el día de hoy. A la señora Intendente de la localidad de Laborde, arquitecta María Elisa Vidal, la mesa directiva de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la provincia de Córdoba, la RIEC, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su digno intermedio al Centro de Estudios Históricos y Museo Laborde, así como a toda la población de esa querida localidad, al cumplirse 120 años de su creación, hoy viernes 19 de mayo. No solo es una importante cantidad de años, sino también la trayectoria, el servicio y el progreso de los habitantes, superando dificultades, pero siempre bregando por un futuro mejor con el esfuerzo mancomunado. Prueba de ello es el famoso Festival Nacional del Malambo y las riquezas de sus instituciones educativas. Asimismo, RIEC, al servicio de la historia cordobesa, quiere agradecer la amabilidad de haber sido sede del encuentro anual en el año 2014, manifestando en la población una gran calidez en la organización y desarrollo de este evento que reúne a historiadores de toda la provincia. Felicitamos además por la ordenanza 03/92, protección del patrimonio arquitectónico, histórico y natural, y la programación que incluye visitas guiadas a diferentes inmuebles que son hitos materiales de estos 120 años de Laborde. Saludamos a usted y a toda la población con distinguida consideración. La falda, 17 de mayo de 2023, firma la presidenta y coordinadora, doctora Esther Matos, la vicepresidenta, doctora María Basalo, el secretario, profesor Rubén Rubio, y la tesorera, la profesora Edis Poseto. En este recorrido que estamos haciendo hoy, iniciamos allá por el punto de convergencia, el primer asentamiento que tuvo la localidad, que fue ni más ni menos que Monte Llovedor. 4 leguas que tenían como límite las vías del ferrocarril, que tenemos aquí cerquitas, y que relatan un poco la historia de lo que fue el inicio de aquella época, de lo que hoy, 120 años después, amamos como nuestro querido Laborde. Los invitamos a verlo y leer todo lo que se ha preparado para que ustedes lo interpreten.
Estela Maris Losman y les quiero contar que todas las lápidas que figuran en este lugar pertenecen a mi familia Boll Losman, donde está presente mi bisabuela, una hija de mi bisabuela, que entre todos los hijos que tuvo a mi abuela, que se casó con Guillermo Losman. Ella era Ana Bullenburg de Boll y se casa con mi abuelo Losman, que había venido también de Alemania, y tiene ahí a mi papá como primer hijo y después una hija mujer. Tuvo la desgracia que perdió a la mujer muy joven, siendo mi papá hijo de 7 años, y después se vuelve a casar con otra mujer alemana que tuvo otro hijo que era Alberto Losman, que acá también existe una nieta de este matrimonio que se llama Isabel Losman de Traverso. Mi abuelo vivió siempre acá en Laborde, puso la primera casa comercial de ramos generales junto con un amigo, Guillermo Clos, que se casa con una hermana de mi abuela. Bueno, ellos fueron uno de los primeros habitantes del pueblo y fallecieron también aquí en Laborde, y están las lápidas de las dos mujeres de mi abuelo. Mi abuela era Elsa y la otra mujer se llamaba Herminia, y luego mi abuelo fallece muchos años después y también está sepultado aquí. Nada más que no figura en las lápidas de mármol, sino que en las placas que ustedes ven en estas lápidas de mármol que están aquí en este lugar. Por eso la importancia de lo que es en este asentamiento de las personas que se asentaron en ese lugar y no pudieron estar mucho tiempo asentadas ahí debido a que, bueno, una incursión de los indios ranqueles, bueno, los llevaron a ellos a que tuvieron que, bueno, por los problemas que se habían ocasionado ahí en todo eso, varios habían terminado muertos en esa incursión y otros sobrevivientes fueron los que contaron la historia de lo que fue el Monte Llovedor. Daniel. Bueno, hay historias también de lo que es la zona rural, ¿no? de Monte Llovedor, que hasta el día de hoy sigue habitado por numerosas familias. Monte Llovedor como tal eran muchísimas hectáreas que hoy dan paso a esas casi 10.000 eran, ¿no? 10.000 hectáreas que era el equivalente a esas 4 leguas cuadradas que se fueron subdividiendo en suertes, así denominadas, en un plan colonizador que se denominó. ¿Por qué? Porque se le daba a cada propietario la posibilidad de colonizar, que era establecer una colonia, que después esto era la fundación de un pueblo. Ahí es cuando se funda la colonia Juan María Laborde. Todo esto en un contexto nacional que, así como decía María, favorecía la fundación de pueblos, porque ¿qué pasaba? Estaba todo el proceso de la famosa conquista del desierto y el gobierno fomentaba a la fundación de pueblos. ¿Para qué? Para que las tierras que habían sido conquistadas después no queden desiertas nuevamente. Conquista del desierto, por decirlo de la manera que lo decía el gobierno, que en realidad estaban colonizadas las tierras, ya estaban habitadas, no era desierto, sino que ellos consideraban que, bueno, lo consideraban despectivamente como que no estaban habitadas porque no estaba el hombre blanco, como se lo conocía en este tiempo. Pero bueno, por eso es que eso dio lugar también a la fundación de lo que es la colonia Juan María Laborde, que después Juan María Laborde adquiere las tierras donde estaba en el Monte Llovedor, porque el Monte Llovedor fue el primer asentamiento que no tuvo mucho éxito debido a la incursión esta de los ranqueles, y que después, cuando adquiere Juan María Laborde, dona las tierras para la fundación del pueblo, y bueno, hoy es lo que tenemos nosotros. Sí. Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo que es, bueno, fue la llegada del ferrocarril al pueblo. 1903, pensemos, caminos de tierra, llegar era difícil, era complicado. Ayer repasando un poquito un libro que encontré que escribió mi tío,
una de las historias del pueblo, hablaba de su personaje, Jaco, era un italiano, un hijo de italiano que llegaba acá con el ferrocarril que iba extendiendo los ramales, estación por estación, entonces iba una avanzada haciendo las ladrilleras, donde ya iban haciendo pequeñas casitas, ya se iban marcando, delimitando las parcelas, y bueno, es importante, yo creo que el núcleo de los 120 años tenemos que tener muy presente la inmigración, ¿no? Que fue todo ese boom, toda esa Argentina del 1903 en adelante, esa Argentina que fue creciendo con vías ferroviarias, con telégrafos, con escuelas públicas, ¿eh? Ese modelo de país tan lindo que, bueno, del que estamos orgullosos todos. Y acá en el pueblo lo que se ve es la impronta de los inmigrantes, en todos lados, ¿no? O sea, somos todos gringos, de un lado o del otro, el gringo es el más común de la zona. Y lo vamos a ver viendo ahora en la recorrida, en la arquitectura de las casas, donde hay estilos italianizantes, afrancesados, españoles. Bueno, después tenemos un rejunte que se fue haciendo con las mezclas, ¿no? Y yo lo hablaba con mi hijo ayer, anteayer, y le decía, vos pensá, hasta que llegó el ferrocarril, ¿cómo llegaban los materiales acá? O sea, porque uno va a Valé, le dice, che, mandame 1000 ladrillos, y los ladrillos los traen en camión y dale que va. Pero en aquel momento que no teníamos el ferrocarril, que los ladrillos no se hacían acá, que era de adobe, de paja, de caña. Entonces, la llegada del ferrocarril trajo muchísimas cosas. Lo mismo cuando mi viejo a veces me cuenta cómo era el trabajo del campo en aquel momento, tractores a vapor, era un trabajo donde se llevaba en carro la producción de trigo, que era básicamente lo que se hacía, acá a Río Cuarto o a otros lugares. Llega el ferrocarril y todo eso explota. O sea, hubo una explosión de vida, de desarrollo en esos años, que bueno, hoy que vamos a salir a recorrer un poco el pueblo, la vamos a empezar a ver. Esto, bueno, es porque el canal después va a estar transmitiendo esto y queremos hacerlo prolijo. Hay una anécdota en el camino que dirige hacia Monte Llovedor y que, para los más jóvenes, ténganlo en cuenta, todavía hay detalles que se pueden ver. Y si uno va de a caballo, nota que el animal no le gusta pasar por cierto lugar. Daniel nos va a contar la historia. Dicen en esas reuniones de trasnoche donde ya no estamos todos muy, ¿cómo decirlo? Capaz que el vapor etílico ya a uno le nubla un poquito las cosas y me han contado que por el camino al norte, cuando iban los paisanos a caballo, hay zonas donde el caballo empieza como a retobarse, que no quiere pasar. Como que le tuviera miedo a algo. Y después hubo quien me habló de la bestia, le llamaron. Camino al norte, por supuesto siempre me dijeron que era del campo donde estoy viviendo yo, o sea, como para que uno vaya tranquilo de noche, ¿viste? Una bestia que le salió a uno que iba de noche por allá y le saltó al medio del camino, medía 2 metros y pico, onda lobizón con esteroides, lo miró fijo al tipo y salió rajando. Entonces, bueno, el anecdotario siempre, ¿no? De las cosas que uno puede llegar a ver. Y hay que, yo digo, son las cosas que enriquecen el día a día, ¿no? No quedarnos con esta cosa del objetivo, de lo cotidiano, ¿no? Un poquito de imaginación en la vida, yo creo que la hace mucho más rica. Bueno, y cabe destacar que hay gente que ha ido a caballo no hace mucho tiempo y el caballo se ha frenado, no quiere avanzar cuando llega al lugar. ¿Quién dice? No se sabe qué será lo que está por ahí, pero hay algo y los animales lo perciben. Así que bueno, no, es un poquito antes, como yendo para allá, sería como a mitad de camino. Una legua más o menos al norte y dicen que cuando el animal llega por ahí es como que se resiste a seguir. Así que bueno, algo debe haber y una anécdota más que para cuando le contamos la historia de nuestro pueblo a los chicos lo hace llevadero y es lindo poder compartirla. Con respecto a lo del cementerio, sí, Noé, ¿qué querés agregar? Esa es la foto del... Esta foto que está acá, que nos mostró Estela Losman, es del Monte Llovedor. Creo que es una de las pocas fotos que hay
para que ustedes vean cómo era el asentamiento. Por ahí no sé si se llega a apreciar por la luz, pero eran chozas sin puertas, por ahí tenían cortinas de puertas y todos, no sé si se aprecia que acá hay un caballo, hay gente trabajando. Esto era el asentamiento, ese era el tipo de construcción y esto es el Monte Llovedor. Bueno, con el Monte Llovedor, cuando llegan la familia Loshman, ¿qué se encuentran? Ellos traían un piano de cola. Ellas venían de una estancia ubicada en la zona de Monte Maíz. Allí por donde estaba la familia Talbot, por aquellos lugares, ellos también estaban alquilando una estancia y deciden venirse aquí a donde habían alquilado, que era Monte Llovedor. Cuando quisieron entrar, se encontraron que en las taperas no era un casco de estancia, una construcción edificada diferente, con una envergadura diferente, sino que eran estas especies de rancheríos. Tuvieron que cortar el piano de cola, cortarle sus patas, pasarlo de una manera diferente para poder ingresarlo, porque claro, ellos venían a estar establecidos en otro tipo de lugar. Es lo mismo que cuando veíamos recién el mausoleo del cementerio. Ellos, cuando fallece su hijo, muy temprana edad, con 16 años, lo quieren enterrar, pero ¿cuál es el tema? En Médano de las Cañas, en el cementerio, no se admitían otras religiones, ellos eran luteranos. Entonces deciden, después de numerosos trámites, enterrarlo bajo un árbol, allí en la Estancia de Progreso, cerca de Justiniano Pose, y cuando se instaura nuestro cementerio es cuando hacen el traslado. Y la característica que cuentan los que ya peinan muchísimas canas, y que yo me acuerdo que mi mamá siempre nos contaba, es los cipreses y las hermosas enredaderas que tenían. A algunos les daba cierta nostalgia, a otros les daba cierto pesar recorrer, pero era un marco muy bonito que tenía la tumba, el mausoleo en aquel momento, hoy ya totalmente perdido, ¿no? Pero vamos viendo las características que nosotros nos pensábamos. Imagínense, este rancherío atacado por un humalón. Cuando vinieron los Brero, encontraron parte de esto y ellos después ya edificaron una casa de diferentes características. Pero algunos vestigios de este lugar estaban y con ellos se pudo acceder un poco a la historia. Ahí obtuvimos, por ejemplo, puntas de hacha, boleadoras y demás que fueron encontradas en esa región y que hoy están exhibidas en el museo de nuestra localidad. Gentileza de estas familias que han ido encontrando esos vestigios y que los donaron al museo para que hoy las generaciones más jóvenes lo valoren y lo cuiden. Así que miren qué rico, ¿no? ¿Te doy el micrófono para que No, sí, directamente, bueno, comento. Con respecto a esta tumba, yo me acuerdo que yo era chica, con los 83 años que tengo, que íbamos al cementerio y entonces yo preguntaba qué eran y me decían, es de una religión distinta esa gente, porque se destacaba realmente, como se destaca ahora todavía, sí. Así que bueno, gente, esta es la primera etapa, los invitamos a seguir acompañándonos. Nos vamos a ir ahora a lo que es la casa de la familia Guevara, que sería sobre calle Las Heras. Ahí vamos a empezar a hacer el recorrido, vamos a recorrer 4 lugares y por último vamos a estar haciendo el recorrido hacia la casa Loshman y por último en el museo, ya en la estación de trenes. Así que bueno, esto está en pañales, los invitamos a acompañarnos y seguimos recorriendo la historia de la Borde. Esta casa que vemos aquí en este recorrido es la casa de don Román Guevara, de las chicas Guevara, de Pirucha y Chicha. ¿Quién no se acuerda de ellas? Es carísimo el recuerdo de muchísimos. Muchísimos han sido sus alumnos, muchísimos han sido sus amigos y ellas se han dado realmente con muchísimo cariño para todo la Borde. Tenemos demostraciones de cariño por su pueblo realmente que son maravillosas por parte tanto de Pirucha como Chicha. Acá vemos la reseña, ¿no? Que nos mandó con muchísimo afecto Chicha, la redactó ella misma. Algunos detalles se le escapaban porque obviamente que a los 90 y tantos ya los recuerdos generan lágrimas y dan ciertas ganas de volver a esas épocas y nosotros se lo respetamos y quisimos muchísimo hacerla partícipe a ella también.
La importancia también de este lugar, vemos lo que es la construcción y todo. Fíjense ahí cómo todavía esta casa se está manteniendo y cómo mantiene su diseño original de lo que era, donde esta mujer decía cómo se había acordado de ella, de su crianza, su tiempo, su adolescencia, sus mejores años, cómo lo pasaron, y un lugar emblemático para el pueblo donde todavía, bueno, aunque ella no está acá, se acuerda todavía del pueblo y lo guarda en los mejores recuerdos, a lo que es sintiéndose todavía una labordense más. Sí, yo quería hacer una mención sobre todo. Fíjense qué trabajo han tenido de restauración de esta casa, ¿no? Esas maderas, todo el trabajo de lijado, de barnizado, son maderas que hay que trabajarlas mucho, las rejas de hierro forjado, el vitral. O sea, es un ejemplo hermoso de cómo se puede preservar una casa, ayornándola un poquito con un toquecito de color, pero respetando la arquitectura, ¿no? Es un muy buen ejemplo de lo que hablamos hace un rato, de esa pujanza que tenía el pueblo en aquel momento. Imaginémonos esta casa rodeada de baldíos, o casas más bajas, las calles de tierra, las carretas pasando, algún caballo atado en la puerta. Y bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante en lo de Sonteponte, ¿no? Bueno, aparte, bueno, vamos a leer lo que la señorita Chicha ha escrito, que en realidad le quisimos pedir una foto, pero se emocionaba tanto que entonces dejamos, bueno, que fluya y le vamos a acercar las imágenes. Si ustedes ven, en la parte superior, a la izquierda, figura el nombre del constructor de la obra, perdón, a la derecha mía, el constructor, que fue un señor Guglielmetti. Y más o menos data de 1916-1917, que es lo que nos dijo Silvia, su actual dueña. Bueno, aquí lo que transcribe la señorita Chicha, dice: don Román Guevara, su esposa doña Carmen, la angelada y tan querida tía Anita, Pirucha y yo, en su nombre, la habitamos durante casi medio siglo, desde 1940 hasta 1989. No sé quiénes la construyeron ni cuándo, y después aparece la inscripción, que era característico, que también lo vimos cuando hicimos la recorrida. Hay muchas casas que tienen, o sea, se usaban en esa época, de que escribían el apellido. En el cementerio también hay tumbas que figura el nombre del constructor. Bueno, dice: sí, sé que desde nuestros 10 u 11 años, para Pirucha y para mí, fue una piel entrañable. Pasamos niñez, adolescencia y juventud. Hay dos grandes patios. Uno estaba enriquecido por una hermosa naturaleza de 28 cítricos, 2 higueras, un gran olivo, 2 altas palmeras que eran vivienda y refugio de palomas. Y margaritas, muchos malbones, todos ellos alegres y sencillos, coloridos. No sé si en la nariz o en la memoria siento el aroma de los azahares y el gusto de los higos, siempre con la regadera en la mano. Algunos renglones del poeta Lima Quintana ayudan a despedirme. Aunque el cielo llore y la historia nos lastime, qué hermosa está la mañana y qué hermosa está la vida. Bueno, pensemos que esto fue escrito, que se nota que fue una docente de alma, y que eso no se pierde nunca, porque a sus 92 años hizo esta descripción. No sé si en la actualidad el patio conserva. ¿Qué podés decir que sos? Bueno, en la actualidad sí conserva, o sea, la palmera, una se secó, de las dos una se secó y la otra ya... Sí, una no está más y la otra está seca ya. El olivo es divino, es hermoso, está al fondo del patio. Hay una higuera, plantas de mandarina, quedó una sola, se fueron secando, viste, con el tiempo.
Y bueno, cítrico es el único que quedó. Y bueno, yo después, bueno, ya le puse mi impronta con flores, sí, tiene flores, césped, está muy lindo, sí. Sí, el patio, ella dice 2 patios porque el primero es este de la entrada acá, que es todo cemento, y después, bueno, sigue el patio grande que sí es inmenso. Sí, es hermosa, la casa es muy bonita. Y bueno, toda esta restauración, o sea, yo cuando vine, todo esto estaba destruido, las molduras, ya se habían reventado por los hierros, y mi hermano, Marcelo Muratore, le hizo toda la restauración que le llevó un montón de tiempo. Y bueno, con los materiales nuevos de ahora, el revoque plástico, se pudo lograr restaurar original. Lo único que tiene diferente es la iluminación, el alero, el vitral que lo hice yo, y la puerta esa no era la original de la casa, porque estaba muy fea. Yo conseguí una en Buenos Aires y la pusimos, pero el resto de la casa está intacto. Se trata de conservar todo. El zaguán, la mampara es divina, es hermosa. Así que se ve todo el patio desde la mampara. Sí. Bueno, ahora le vamos a entregar, como a cada uno de los propietarios de las viviendas, un recordatorio con la misma semblanza que está reflejada aquí en el frente de la casa. Les queda de recuerdo para ella. Silvia, por favor. El mismo obsequio, cabe aclarar, el mismo obsequio se le va a hacer llegar a la señorita Chicha, porque bien merecido lo tiene, para el caro afecto que le tenemos todos, así que para ella también va a haber uno, y que le vamos a hacer llegar a su domicilio en Córdoba, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos. Vamos siguiendo, los invitamos a acompañarnos, paramos un poquito. Vamos a hacer una mención. Los invitamos a dejarnos el espacio aquí para poder observar este edificio. Ustedes recuerdan que este era el edificio de la Fiat, emblemática para nuestra localidad, pujante en cuanto a lo que referencia comercial se hace, una de las señeras en cuanto a la empresa aquí en nuestro país. Así que bueno, es interesantísimo poder escuchar parte de lo que es la historia de ella. Bueno. El edificio donde funcionó la agencia Fiat fue construido por Germán Guevara, que coincidencia, el padre de Chicha y de Pirucha, de la casa que fuimos anteriormente, con materiales y planos traídos de Estados Unidos, que esos materiales se traían para todas las agencias Fiat que se instalaban en la Argentina. O sea, las agencias Ford T del mundo, aproximadamente a fines de la década del 20. En el año 63 la compra Coxiarini y compañía para trasladar su agencia de tractores Fiat, donde funcionó hasta 1998. A partir de esa época, de ese año, bueno, fue ya cambiada la fachada, pero bueno, se conservó sobre todo la parte de ladrillos, lógicamente que ventanales y esas estructuras no, pero por eso teníamos que mencionarla, porque como todas las casas que nosotros vamos extrayendo, figuran en la ordenanza de edificios históricos de la Borde. Los invitamos a acompañarnos, cruzamos la calle y vamos a la casa de la familia Sonteponte. Bueno, en la casa de la familia Sonteponte, tal como dice acá, fue construida a principios del 1900. Los primeros dueños fueron los señores Longino y Salvador Soto. Esta casa, que la construcción llegó hasta donde hoy es el portón que tiene al costado, que era donde se accedía a la vinería, y después había otras propiedades adyacentes que pertenecían también a la familia Soto, fueron construidas por don Diego Vilches, mi abuelo. Él hizo esta construcción y de la casa que está al lado, de doña Matilde Compagnoni y del resto de la escuadra, excepto la de la familia Runa y Gonzalía, que fue ya otro constructor, porque fue
después construida. Esta es la esquina de Moreno y Las Heras. Contigua a la vivienda construyeron un salón donde se desarrolló la ferretería de la familia con pisos de mosaico. Son muy bellos los pisos que tiene. Después Daniel nos va a poder dar detalles al respecto, que se mantienen hasta la actualidad y fue traído junto a los de la parroquia. Un dato no menor. Miren ustedes, porque como hablábamos de los traslados, había que trasladar todo junto. Eran los medios de transporte que había en aquel momento, ¿no? En la esquina de 1936 hacia 1952 se constituyó la primera sucursal del Banco Provincia de Córdoba. Miren ustedes, las señoras del Centro de Estudios Históricos y Museo Laborde habían hecho un pequeño recorrido con unos lugares emblemáticos que tenían que ver con esta ordenanza y con otros, y se habían colocado estos azulejos, de los cuales el único que subsiste es este. Aquí es donde se deja constancia que aquí funciona la sucursal del Banco Provincia de Córdoba en el año 1938. Posteriormente se instaló por algunos años la tienda La Santa Vecina de Ganín Hermanos y en 1963 don Luis Onteponte junto a su esposa Rina Marquesini, la querida Rina, quien no se acuerda de ella, y de don Luis, adquieren la propiedad realizando la compra a los señores Soto. En la actualidad es la vivienda familiar de su hijo Jorge, quien posee una vinoteca en el edificio de la esquina. Miren ustedes, ¿no? La construcción, el formato, los diseños, cómo van marcando una época. Dani. Bueno, yo conversaba hace un rato acá con Jorge Soteponte, justamente el dueño de la propiedad, ¿no? Y él me contaba que acá que funcionó el banco, en el piso del local todavía se notan unas marcas que sería donde estaba atornillado la caja fuerte, llamémosle, ¿no? Y recién que hablaba María, que señalaba el azulejo, yo prestaba atención y miraba, fíjense, ¿qué ven acá? ¿No ven el soporte de la bandera del mástil que está en todos los bancos todavía? Bueno, ese es un detallito para ir teniéndolo en cuenta, ¿no? O sea, uno puede imaginarse acá el mástil de la bandera, quizás un cartel que indique el banco y bueno, el movimiento de gente yendo y viniendo en aquellas épocas, hasta el año 52 estuvo esto, ¿no? Después sobre el tema de los pisos estos graníticos que me comentaba Jorge, que son de granito blanco y negro, que probablemente hayan sido importados, que tienen una calidad tal, porque eran materiales buenos los que se usaban en aquel momento, ¿no? Entonces me decía que hasta hoy le pegan una pulidita y quedan como 0 kilómetros. Fíjense otra cosa, otro detalle del revestimiento que tiene, el revoque, no tiene pintura esto. O sea, la calidad de material que se ha usado en su momento es un estilo de revoque que ya no se hace. Yo no me animo a decir si es piedra París o cuál es el nombre del estilo, pero fíjense que pasaron los años y sigue, o sea, intacto, ¿no? No es como ahora que le metemos 3 manos de pintura y al año tenemos que darle vuelta y dale que va. Así que bueno, el local está abierto cuando hace falta algún vinito para venir a pasar la noche. Acá don Jorge los recibe. No sé, la casa que nos queda ya es la de la Gonzalía, acá unos metros más allá. No sé si vos querés acotar algo más. Bueno, como con toda la familia, se hace entrega de un recuerdo a Jorge, a su pareja. Muchísimas gracias por habernos prestado parte de su historia. Gracias por cuidarla, por protegerla. Por favor, un gusto. Gracias, gracias. Seguimos, gente, hacemos el recorrido. Nos vamos a la casa de la familia Runay Gonzalía. Esta casa, yo vivía en este barrio. O sea que toda esta cuadra es muy linda recorrerla y quererla. Bueno, esta casa pertenece a la familia Gonzalía Runay, tiene una historia muy linda. Esta casa era muy linda recorrer esta cuadra cuando todavía tenía la calle alta. La calle estaba mucho más abajo, esto se elevó, se niveló y tiene mucha historia para contar. Pero de esta historia se va a encargar la señora Nora Runay de Gonzalía. ¿Quién mejor que ella para contarla? Por acá, por favor, corazón. Bueno, gracias. Hola, buenas noches a todos.
Me gustaría que me acompañen los descendientes de los primeros dueños de esta casa, el señor Galassi y su esposa, y Gisela Begala. El señor Galassi, porque la casa fue mandada a construir. Gisela, ¿dónde estás? Vení, vení. Esta casa fue construida en el año 1924 por el señor Eugenio Galassi y su señora esposa, doña Teresa Begala. Teresa Begala era hija del dueño de la Vasconia, para que ubiquen. Y este señor, Carlitos, es nieto. ¿La esposa dónde está? ¿Por qué él se quedó por allá lejos? ¡Ah! Bueno, y Gisela, vos de la familia Begala, de doña Teresa. ¿Cómo? Honoria, Teresa Honoria. Ah, Teresa Honoria, no sabía eso. Teresa Honoria Begala. Bueno, el constructor fue el señor Barbero y Hermanos. Como vieron en la casa donde está Silvia Muratore, está escrito allá, impreso en la pared, el nombre de los constructores, que se usaba en esa época hacer eso. La casa, bueno, es de estilo italianizante, como decía Daniel, que el estilo italianizante en la Argentina estuvo de moda desde 1880 a... 1880 a 1950. Y esta casa es de 1924. El estilo italianizante, claro, tantos inmigrantes italianos lo traían consigo. Es un estilo simple, las casas son cuadradas, tienen un vestíbulo en el medio, lo que ahora llamamos sala, y todas las habitaciones dan a esa sala. Las habitaciones del frente, la que tengo a mi izquierda, era el comedor que se recibía a las visitas. Las paredes interiores estaban pintadas con una pintura que usaban leche, la proteína de la leche, para que durara más tiempo. Y, por ejemplo, había motivos que tenían que ver con cada habitación. En el comedor había, en el cielo raso, uvas y frutas. Cuando nosotros vinimos a vivir acá, en 1981, estaba todo eso. Por ejemplo, las paredes del comedor, vos te acordarás muy bien, Carlitos, sí. Tenían unos ramos de flores en cada panel, hermosos. Y en la casa, en la habitación de tu papá, de los chicos, estaba toda la pared pintada que parecía un papel de pared. Era lindísimo. Nosotros no pudimos conservar eso, porque la casa había tenido un problema con los techos y se habían derramado agua sobre las paredes y no lo pudimos rescatar. En realidad no conseguimos nadie que todavía hiciera ese tipo de pintura para poder conservar eso tan valioso. Bueno, la casa está construida sobre el nivel del piso, 1,5 metros debe ser. Desde la tierra hacia arriba, recién ahí al 1,5 metros está construida la casa, es decir, los pisos de la casa. ¿Por qué? Porque en aquella época no existían lo que se llamaban las capas aisladoras. ¿Me puede ayudar Pablo con eso? Entonces, la capa aisladora que se hace ahora, no sé si se sigue haciendo, es para que la humedad no suba por las paredes. Bueno, como no había en esa época capa aisladora, entonces se hacían estos espacios vacíos debajo de las casas, por donde circulaba el aire. Como nosotros tuvimos problemas, tuvimos que levantar pisos, estuvimos viendo que de una habitación a la otra es como si fuera una caverna, por medio de agujeros, y toda la casa está en esas cavernas para que circule el aire. Y a su vez, en las paredes exteriores hay como unas chimeneas que van desde el subsuelo ese hasta los techos, de manera que el aire circula constantemente.
Y debajo de la cocina, que está al fondo a la derecha, hay un sótano. Ese sótano también comunicaba con toda esa circulación de aire y a su vez tenía ventanas que dan al exterior. Era un lugar fresco. Como saben, los sótanos se usaban para conservar alimentos, bebidas. Y bueno, me acuerdo bien que cuando se mataba algún cordero, se carneaba un chanchito o qué sé yo qué, como había que dejarlo durante la noche y que descansara, para que al día siguiente, creo que era para que la carne estuviera más blanda, ¿era para eso? Ah, ya faenado, yo digo. Sí. Ah, para desangrarlo, gracias. Bueno, entonces se colgaba ahí en el sótano, durante la noche se evitaban moscas, se evitaba, bueno, todo tipo de contaminación, y porque era el lugar más fresco de la casa, que no había heladeras que aguantaran semejante tamaño de animal. Bueno, ¿qué más les cuento? Detrás del vestíbulo, o sea, la sala, hay una mampara típica en todas las casas, creo que las que hemos visto y el año pasado también, un ventanal que es una mampara, que da al patio. Cuando nosotros llegamos, esa mampara era ciega, tenía todos vidrios de colores, preciosa, pero no teníamos vista al patio. Y nosotros, no sé si cometimos un pecado, pero lo cometimos, me hago cargo, porque le pusimos la parte céntrica transparente para poder ver el jardín. Estas casas estaban rodeadas de grandes jardines en esa época. Eran sitios muy grandes, tenían 50 de fondo y de ancho ocupaba lo que después fue la casa de doña Elcira Escobar. Cuando yo vine, ellos vivían ahí, que ahora ven que está al lado. Bueno, eso era parte del jardín de la casa. En este momento, entonces, el terreno hace como una L, va hasta atrás, hasta los 50 metros y después a la izquierda detrás de esa casa. Bueno, entrando por el portón, que dejé el portón cerrado por los perros para que no molesten, los señores Galassi y Gala construyeron un galpón de dimensiones bastante importantes, porque ellos trabajaban campo, ¿no es cierto? Y cuando entraban, guardaban ahí las herramientas, tractores, bueno, lo que hiciera falta. Detrás del galpón ese había una habitación que era el taller de las herramientas, donde, bueno, arreglaban lo que fuera necesario, tanto para el campo como para la casa. Detrás de ese taller, un lavadero abierto con unos grandes piletones, estaban cuando vinimos, todo lo que les cuento estaba cuando vinimos. Eran unos piletones como de 2 metros de ancho por 1 metro de profundidad. 2, uno al lado del otro. Y antes, claro, no había lavarropa, entonces con las tablas esas... con las tablas esas escalonadas o bueno, rayaditas de madera, ahí se lavaba la ropa, se fregaba, se dejaba en jabón, después había que enjuagar y colgar. Seguimos, después del lavadero, atrás había un baño tipo excusado, pero de una muy buena construcción, fuera de serie realmente, ¿eh? No había visto un baño de esos así. Y arriba del baño, un palomar. No sé, los chicos jóvenes, no sé si saben, les cuento por si acaso, los italianos usaban mucho las palomas para comer, para cocinar. Me acuerdo mi abuela, yo no vivía acá, pero cuando era chica nos mandaban al palomar a buscar palomitas, porque después las hacían con salsa y hacían la famosa polenta con pacarito. Bueno, nosotros después eso lo estuvimos, bueno, renovando un poco porque por ahí no estaban en tan buenas condiciones el techo y algunas cosas, pero siempre mantuvimos todo en el estilo de esta casa porque la adoramos desde el momento en que entramos. Nos encantó todo, lo disfrutamos de corazón, los chicos se acordarán de tantos juegos, de tantas cosas lindas que hemos vivido.
Bueno, me traslado de la zona del galpón hacia la otra punta del patio. Había un enorme gallinero. Ahí se criaban gallinas. Estaba la piecita en el fondo de las ponedoras, o sea, se juntaban huevos, se comía algún pollo. Y también en el otro rincón, ahora queda ahí detrás de la casa de lo que era Alcira Escobar, había una marlera. No sé si todos saben que el marlo es lo que queda de la mazorca del maíz cuando se le quitan los granos, ¿no? Cuando comemos choclo, chicos, se comen el choclo y dejan el marlo. Bueno, eso se guardaba siempre porque se usaba para combustible, se cocinaba en cocinas a leña. Acá en esta casa había una hermosa cocina de hierro negra y tenía todos los elementos para tomarla y demás, de bronce, y un gran horno que se le levantaba así la tapa, me acuerdo. Bueno, esa cocina era la que se usaba en Doña Teresa, ¿no es cierto?, para cocinar. Y bueno, empezaban con los marlos y después le echaban leña para que se mantuviera el calor. Bueno, había árboles cítricos, varios, que con mucha pena, con el tiempo, se fueron muriendo. Los quisimos cuidar y mantener, pero bueno, tuvimos que reemplazarlos. Y una higuera enorme donde estaban las gallinas, que daba unos higos riquísimos. Y al lado del gallinero, para este lado, bajando desde la galería de la casa, había un pozo que era el pozo para la basura. No había, María Elisa, en ese momento, servicio de recolección de basura. Esto se usaba mucho en los campos, en las casas de campo. Era un pozo hecho en la tierra de 2 metros por 2 metros, supónganse, y 1,5 metros de fondo, y ahí se echaba toda la basura, los restos de la casa. Y de vez en cuando se le prendía fuego, porque entonces lo que era combustible se encendía y bajaba el volumen del pozo. Y así, cuando se llenaba el pozo se hacía otro. Bueno, también había un molino. Bueno, el molino fue el amor de mi vida. El sonido de ese molino, cuando la rueda daba vueltas, y me acuerdo el sonido del émbolo, parecía que te comunicaba con el fondo de la tierra. No sé lo que yo sentía con ese molino, era hermosísimo. Y me acuerdo que algunas noches de verano me encantaba ese ruidito y me llevaba un catre y me acostaba ahí al lado a dormir. Me gustaba mucho. Bueno, en el 1981 vinimos a vivir con mi esposo, y bueno, tuvimos que cambiar algunas cosas de la casa porque no estaban ya en buen estado. Es decir, es que la casa no aguantó la gente esta que vino, nueva, con chicos, chiquitos y demás, que atacamos, y entonces empezamos a romper algunas cosas, cañerías, tuvimos que cambiar, ¿no? Las cañerías de plomo y todo eso que había antes, por cañerías que yo digo de plástico, pero no es plástico. ¿Cómo se llama lo que usan ahora? PVC. Después los cables de la electricidad estaban puestos por fuera y estaban forrados de tela, los de esa época. Así que bueno, también después con el tiempo fuimos cambiando el cableado. Después el molino proveía el agua a la casa, ¿no? Dije. Y llegó con el tiempo la red de agua potable. Entonces también entró a la casa el agua potable. Después pasaron unos años, llegó el gas natural. También tuvimos que poner con alegría, instalamos el gas natural. Como ahora está pasando con las cloacas. Que en ese momento me acuerdo todos los surcos que habían en la vereda y qué sé yo qué, y que la gente protestaba y qué sé yo, pero qué lindo que fue después cuando estaba todo andando y funcionando. Bueno, nosotros
llegamos a Laborde por cuestiones de trabajo de mi esposo y bueno, él siempre enseguida me buscaba trabajo también a mí. Bueno, así que yo empecé a trabajar en las escuelas y él, bueno, como médico. Yo fui siempre profesora de inglés, entonces instalé acá en esta escuela una escuela de inglés que funcionó aquí mismo durante 30 años. Y en este momento esa escuela sigue andando, pero no ya a mi cargo, ya está cumpliendo 45 años. Fui muy feliz, muy feliz. Tanto en la casa como haciendo mi trabajo, lo disfruté enormemente y me acuerdo que cuando fui a la universidad yo quería ser traductora, o sea, mis objetivos eran otros, pero como me vine a vivir a un pueblo, la traducción era muy escasa y traducíme este folletito de la máquina de sacar fotos y de ahí no pasaba. Me dediqué a la docencia y me encantó, lo disfruté muchísimo. Bueno, eso ya es muy personal. Bueno, hablando de casas, que estamos hablando nosotros, casas y de construcciones y de estructuras materiales, esa estructura es contenedora de tantas y tantas historias personales que realmente, si esta casa hablara, no sé si me convendría. Bueno, porque como todos, uno pasa sus momentos de angustia y sus momentos de felicidad. Estoy felicísima de que me acompañen los hijos de los fundadores de la casa, de los constructores, y me gustaría que si tienen algo para contar, para decir, que se acuerden de cuando jugaban en el patio o algo. No tengo mucho para contar, porque cuando estábamos acá era chico y uno venía un rato a visitarlo y me iba, no era, pero bueno, he venido. Una fiesta de 15 hicieron acá, una fiesta de 15 que yo me acuerdo que con mi grupo de amigos estábamos sentados en el cordón allá enfrente que nos estábamos invitados. Nosotros, la fiesta de Lorena, ¿puede ser? No, De la Nora puede haber sido. La Nora puede haber sido, sí. Puede ser, sí, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, yo tengo algo que la familia Galassi recuperó. Carlitos le va a hacer entrega de una foto del frente original de la época de Doña Teresa, para que usted la tenga de recuerdo. La que está ahí. Gira la Norita si la ven. Claro, ahí es donde se ve los niveles que tenía en aquel momento, permiso, así lo toma la cámara, no sé por el brillo, pero se ve los niveles con los escalones, el asfalto no estaba, era la calle de tierra, entonces miren ustedes qué lindo, cómo se lucía, ¿no? Y que tiene el rosetón con la fecha de construcción que dice 1924, ¿no? Qué lindo para ver todo esto. Así que es maravilloso. Tenemos otro presente, Norita. Marta, por favor. Yo antes quisiera que se acercaran los miembros de mi familia, por favor, que vengan acá con nosotros. Y creo que Daniel tenía algo que acotar también, ¿no? Bueno, lo digo yo lo de Daniel. Él quería decir que es notable estos... Bueno, este gancho acá... Los ganchos que vemos al costado, sí. Lo que son porque las calles eran de barro para limpiarse los zapatos antes de entrar, en no ensuciar el piso. Y quedaron ahí desde siempre. Mi papá le cortaba el pelo a Doña Teresa, porque en la Vasconia, a continuación, había una casa que alquilábamos nosotros. Era peluquería de hombres, pero como a ella le gustaba el corte a la garzón de la época, no sé si era anterior a la mía, o sea que ella iba en horario fuera del horario común, del horario comercial, y mi papá la atendía. Así que muchas anécdotas nos contaba y la teníamos como amiga.
Bueno. Muchos recuerdos. Bueno, les voy a pedir que se acerquen a todos los grupos familiares. ¿Podemos sacar una foto? Eugenio, Alfonsina, acérquense, porque esto es lindo. Bueno, a ver, acércate. Amúchense, súbanse, los más jóvenes, si se quieren poner atrás en el escalón. Súbanse la escalera, chiquis. Vamos a sacar una foto. El reflejo de lo que es el ayer, el hoy. Mejor reflejado que esto, imposible, gente. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas, por contar tan detalladamente la historia. Qué lindo realmente, hermoso realmente poder compartirlo. Muchísimas gracias. Marta, por favor, acerca a la señora Marta un presente. Por mi querido Miguel, que era primo de Nora. Bueno. Y por Dante, mi esposo. Claro, que ya ahora no está entre nosotros. Bueno, hacemos el recorrido. Monte Llovedor. En aquel momento llegaban Ana August Eleonor Boll, la bisabuela de Estela. ¿Y tuya qué es, amor? Le estoy hablando a Isabel Losman de Traverso. Mi bisabuela no, mi abuelo se había casado en segundas nupcias y o sea que es bisabuela de Estela, no mía, sí, claro. Esta es la segunda etapa de la rama familiar. Las primeras mujeres en habitar el Monte Llovedor, en el hogar que era esa especie de rancho que vimos allí, y de ahí esta propiedad que llevara el nombre Clos Losman, que ubicara toda esta propiedad hasta la esquina y hasta donde está el taller de motos de Cacalo. Ahí era todo el sector de la casa, eran dos propiedades. En esta esquina funcionaba el primer almacén de ramos generales. El museo cuenta con un libro de este comercio. Las casas tenían un fondo en común donde se apilaba la leña, el carbón, el querosén y un acopio de cereales en bolsa que traían en carretas y que llegaban al actual taller de Cacalo. Lo que actualmente es la esquina tenía postes donde los colonos ataban los sulquis y dentro del almacén se encontraban las mercaderías como alimentos a granel, tienda de ropa, herramientas para el trabajo diario, masitas, que eran las delicias de los nietos de la casa, que iban a saquear esas masitas y que eran la delicia, ¿no? Las masitas de los dibujitos, me acota Isabel. Bueno, Guillermo Losman, el esposo de Elsa y abuelo de Estela, vivía en esta casa, es del año 1905. Al principio no tenía cocina y se comunicaban por un pasillo con la casa Clos. Él estaba casado con María Boll, eran cuñados. Allí comían y criaban a sus hijos, todos juntos. La casa Clos es actualmente la casa de la familia Massa, que es la que continúa, y el estudio de Alejandra, que es la casa que continúa a la familia Massa. Siempre fue casa de familia en aquellos albores. Tuvieron dos hijos, Kurt Ricardo Augusto Losman, Edith Losman, y Alberto Losman, segundas nupcias, que era el papá de Isabel. La casa queda para Kurt, quien le agrega comedor y cocina. La propiedad cuenta con 3 dormitorios, un comedor de lujo, un comedor precioso, que vemos la foto, a donde se ve el zaguán, ese comedor hermoso con esos vidrios maravillosos, el living central octogonal, con hermosas mamparas de esos vidrios repartidos de colores que llenaban de luz y de color infinito a estas salas. Una salamandra enorme que se utilizaba para calefaccionar y que era con carbón de piedra. Un dato para tener en cuenta. Era una familia muy dedicada a todo lo que era la cultura. Gustaban mucho de la música. Y tenían una biblioteca de libros alemanes, que ya se perdieron la mayoría de sus ejemplares, ya no quedan. Usaban vajilla de plata, cucharas de plata, conservar las viejas costumbres, ¿no?, de aquellos años. En las Pascuas, si bien eran protestantes, el abuelo les daba a cada nieto
escondiendo huevitos de chocolate en el jardín de la casa. El juego era ir y encontrarlos y poder saborearlos. Y también el abuelo además les daba un terrón de azúcar. En aquellos momentos el terrón de azúcar era la golosina preferida. Que te regalaron un terroncito de azúcar era toda una maravilla y un gusto poder degustarlo. Danielito, ¿algún detalle más? Sí, estaba leyendo que la señora Ana fue junto con sus hijas los boletos 1, 2 y 3 que llegaron en el ferrocarril al pueblo. ¿Se imaginan eso? 1903, el jefe de la estación esperándolas con un ramo de flores. Y bajarse, ¿qué? 100 metros allá. Y bueno, esto no existía, apareció 2 años, 3 años después. O sea, lo que hablábamos, lo que les decía hace un rato, ¿no? Esta explosión que ha tenido el pueblo entre ese 1903, 1905 esta casa, 7, 8, 12 que fuimos viendo, 24, o sea, esos 12, 15, 20 años que el pueblo explotó de actividad. Veamos en esta casa también lo mismo que se veía recién en la de la Norita, los escalones que muestran que la casa estaba levantada del piso. Acá estamos viendo la calle a un nivel, estaba todavía un poco más abajo probablemente. Fíjense lo que hablaba de las cámaras de aire, que los pisos están de madera levantados. Ahí pueden ver unas rejillas, ahí de este lado hay otra, que permitían esa circulación de aire por abajo de los pisos. Y los pisos, un detalle para tener muy en cuenta, ¿qué se usaba? Pinotea. Pinotea, que es una madera, pueden verla acá, que venía de Estados Unidos o Canadá. ¿Y cómo llegaba esta madera acá? Llegaría en barco hasta Rosario, en tren hasta Firmat. Cuando recién se termina el recorrido del tren hasta acá, en tren a la borde. O sea, pensemos ese recorrido de los materiales, solamente lo que costaba hacerlo, la calidad, el trabajo que había en aquel momento. La verdad que son las cosas que hacen que hay que valorar más todavía estas construcciones, ¿no? Fíjense, hablaba de nuevo hace un rato, el hierro forjado en las aberturas. Hierro forjado que tiene ya más de 100 años. Hagamos algo de hierro hoy y a ver cuánto nos dura sin un buen antióxido. Un par de semanas con suerte. Bueno, después otra cosa que podemos ver en las casas viejas son los aisladores arriba en el frente. Enganchados con un hierro, el aislador de cerámica de cuando se empezaron a hacer las instalaciones eléctricas. Porque no nos olvidemos que al principio acá no había electricidad. Estábamos hablando de farolito de querosén, hablábamos de la garrafa en algún caso, las velas por supuesto. Después lo que hablaba Nora de que encontraron la casa con los cables a la vista, los cables de tela engomados, las primeras instalaciones. Recién después se empezó a hacer la instalación eléctrica por dentro de las paredes y poniendo los interruptores y todo lo demás que fuimos llegando hasta donde llegamos ahora. O sea, la arquitectura tiene mucha historia y atrás de la historia hay que ver el trabajo que hay. No era el mismo albañil el que levantaba la pared que el que hacía todas estas molduras acá. Había especialistas en las molduras. O sea, estas quizás sean un poquito sencillas, pero si vamos a recorrer vamos a ver otras con adornos florales, con otro tipo de motivos. Y era todo un artesano el tipo que hacía esas cosas. Artesanías que se han ido perdiendo. Recién lo comentaba, el tema, bueno, que hablaba de la piedra París, este tipo de revoque, se perdió el arte de cómo se hacía esto. O sea, otros materiales quizá. Trabajaban con sangre de vaca, trabajaban con bosta de caballo, trabajaban otro tipo de arena, otro tipo de materiales, que bueno, lo fuimos perdiendo en aras de la comodidad de otro tipo de trabajo. Pero bueno, el pueblo tiene mucho de esto para ir recorriendo, ir viendo, y cada una de las casas tiene su riqueza no solamente en lo arquitectónico, en las vidas de la gente que estuvo atrás. Porque pensemos un poquito, esta gente, Ana Loschmann llega acá en el 1903, con el primer tren casi, porque el tren llega en 1903. La reciben con ese ramo de flores y se baja y ¿qué habrá encontrado? Un caserío con suerte, 4 o 5 casas, vayan a saber dónde fue a dormir esa gente en aquel momento. 2, 3 años después estaba su casa. La habrán ido levantando de un dormitorio por vez, con un excusado al fondo, con una cocina separada para cocinar con leña, como se viene contando, ¿no? Y de a poco se fue formando. Y lo que era todo baldío alrededor se fue haciendo un tapial, se fue haciendo un loteo y de a poco el pueblo fue creciendo.
Y acá estamos, 120 años del pueblo. Bueno, un dato anecdótico, que lo comentábamos cuando iniciábamos acá nomás el recorrido. ¿Se acuerdan que les hablé del piano de cola? Que había traído desde Montemaíz, pero que cuando lo quisieron llevar al campo no entraba. Bueno, aquí estaba, en esta sala de este lado, estaba el piano. Así que miren ustedes la linda música que se debe haber escuchado cuando lo ejecutaban, ¿no? Que era muy común que todas las niñas y los jóvenes en aquel momento tocaran algún instrumento, en este caso era el piano. Isabel, yo no puedo dejar, sino yo, el alma periodista y el alma de querer saber historia. Sí. Algo de esta familia, algo de tu familia que vos quieras compartir con nosotros, alguna anécdota de lo que vivían acá. De mi familia, bueno, de mi abuela, yo te puedo decir por lo que conozco que me contaba mi tía Edith, la hermana de Kurt, porque mi abuela falleció cuando mi papá tenía 6 meses. A él lo crió doña María Clos, a mi papá. O sea que él la conoció por fotos también a mi abuela. Pero lo que sabemos, que después por la historia que escribió Lilian del Pueblo en el libro que hizo de Laborde, que mi abuela fue la que donó la campana gigante que tiene la iglesia de Laborde, porque son 2 las campanas que hay. La campana mayor la hizo traer ella de Alemania, sin decirle a nadie, ni a mi abuelo. No sé si nosotros con mi tía atábamos cabos, como ella era muy católica y mi abuelo era protestante, y a lo mejor quizás por eso no le había contado, y Lilian la conoció la historia por una tía de Olga Boyero, que había trabajado mucho en la casa de mi abuelo, y a ella, mi abuela, le había confiado la historia de la campana. Y está hecha con los materiales de los cañones de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y un detalle, cuando llega aquí el tren con semejante caja que la contenía, nadie sabía quién la había pedido. Y había que ubicar a quién, para qué destino tenía. Pensaban que podía ser de la Boulage, de la Bordeboy, pero acá en Laborde nadie había pedido esa campana. Y después, bueno, volvió de nuevo la campana, y es la que tiene la iglesia de Laborde. Miren ustedes, ¿no? Bueno, voy a invitar al arquitecto. ¿Algún otro detalle más, amor, que quieras contar? No, realmente de ella, viste, estuve yo en el lugar de donde fue mi abuela, en Alemania, en Imestad. Sí, es una villa muy similar a la Cumbrecita de Córdoba. Una villa muy chica, y ahí en esa villa hay 5 iglesias. Me llamó la atención la cantidad de iglesias, pero fuimos a la municipalidad y ahí nos comentaron que no existía ya más ningún familiar de Endres. Endres era el apellido de mi abuela. Ellos estuvieron ahí casi toda la vida, los padres de mi abuela, y después ellas, las 2 hermanas, que tenían 2 hermanas y un hermano, un atelier de fotos ahí en Imestad, sí. Pero no encontramos a ningún otro descendiente, ya habían fallecido todos. Un dato muy lindo para tener en cuenta. Bueno, en una época, por aquí funcionó también el Instituto Eva Gentil Faust de Pinto. Lo invito al arquitecto Boyero para que nos cuente, ¿no?, cómo fue el utilizar esta casa, sus salas, sus habitaciones. Mariano. Hola, buenas noches. Sí, en el año 95 la escuela tuvo mucha cantidad de alumnos, empezó a tener una afluencia cantidad de alumnos muy grande, entonces se alquiló la casa enfrente, que es del padre Carloni, y se alquiló esta casa y funcionó del año 95 al 2001. Había 2 aulas, teníamos la preceptoría y estaba la sala, la biblioteca. En el año 2005, uno de los terrenos de la familia Losman, que el frente es de la familia Cacalo ahora, la escuela compra el fondo que colinda con esta casa y se construyen 6 aulas, entonces ahí dejamos de alquilar la casa. Pero la escuela funcionó durante 6 años en esta propiedad.
Bueno, y agradecemos que han enarbolado, bueno, han arreglado el frente de la escuela con escarapelas, bueno, haciendo honor, ¿no?, a la celebración de nuestro pueblo. A la celebración de nuestro pueblo y a la celebración del 25 de mayo. También no quiero dejar de nombrar que la señora Losman, Polocha, que le decían que fue dueña hasta la actualidad, ella fue una de las primeras profesoras y trabajó en la fundación de la escuela. Siempre tuvo ligada a la escuela y la prestó muy generosamente todos los años que la usamos. Muchísimas gracias, por favor. Mariano. Bueno, qué lindo conocer parte de la historia, ¿no? Conocer todos los detalles y realmente nos llena de orgullo poder recorrerlos en este día. Bueno, cerquita de aquí también el Hotel Torino, pero eso va a ser otra historia, que era el primer hotel de Laborde, pero eso lo vamos a contar en otro encuentro. Seguimos, nos vamos, en la última parada, nos vamos al museo. Bueno, estamos en el último punto del recorrido, en este caso es el Monte de Eucaliptos. Recordamos que estamos haciendo un recorrido por todos los lugares que han sido destacados de interés municipal en la ordenanza 03/92, que ponía de manifiesto diferentes puntos, lugares, edificios y sitios, como en este caso el Monte de Eucaliptos que tenemos aquí atrás nuestro y que tiene una historia que tiene que ver con el avance, con las construcciones, con la llegada del ferrocarril. Bueno, Daniel nos va a dar más detalles al respecto. Bueno, como saben, en la zona el eucalipto no es local, no es nativo. El eucalipto lo trajo don Domingo Faustino Sarmiento, lo trajo de Australia, trajo un montón de variedades. Nosotros normalmente vemos uno o dos, el pastillero que le decimos y el plateado, el de la hojita larga. Bueno, el eucalipto tiene como 17 o 20 variedades distintas. ¿Qué hizo? Hizo viveros en la provincia de Buenos Aires, donde hicieron unas primeras siembras, fueron viendo cuáles se adaptaban y a partir de ahí empezaron a distribuirlo a lo largo y ancho del país. ¿Y cómo llega acá el eucalipto? Con el ferrocarril. Lo podemos ver en la ruta. Vamos en la ruta, invariablemente tenemos la estación de tren y al lado, ¿qué tenemos? El monte de eucaliptos. ¿Cómo llegaban esos eucaliptos a las estaciones? Bueno, los ferrocarriles tenían a su vez viveros propios. Hoy estaba leyendo que había uno en Laguna Paiva y cerca de Santa Fe, acá me acordaba Gladys que había uno en Corral de Bustos. Entonces esos plantines venían y los ponían a lo largo de las estaciones, de los pueblos, haciendo lo que era, en primer lugar, es una barrera contra el viento, ¿no? Una forma de fijar los suelos también. Claro. Y no nos olvidemos de un detallecito, en esta zona no había monte nativo prácticamente, esto era una llanura. Mi tía Ana, ya mayor, me contaba cuando ellos eran chicos en el campo, ¿qué usaban para calentarse, para cocinar? Yuyo, el marlo del choclo. Entonces el eucalipto, que es una planta que crece rápido, que da buena leña en el fondo, entonces fue una solución en el momento también para todo eso. O sea, a veces hay que... Yo digo, me paro mucho a veces en la ruta, me paro en el campo, levanto la vista así y empiezo a ver. ¿Qué veo? ¿Montecitos de qué? Todo monte de eucalipto. Eucalipto, solmo, son todas plantas que, bueno, los naturalistas, los ecologistas hoy las miran como con desconfianza, con recelo. Pero si sacamos todo eso del paisaje, nos queda la llanura pelada y árida. Entonces... Y el paraíso, el tamarindo, o sea, la verdad que había poca vegetación acá, más allá de algunos montecitos típicos. Y el eucalipto, bueno, fue creciendo, se fue adaptando muy bien al clima. Me acotaba acá mi viejo hace un rato que también servía para hacer durmientes. Hoy es muy usado con lo que es la industria de la celulosa, de la pulpa de madera, ¿no? Y bueno, el monte este es un reflejo de lo que vamos a encontrar en cuánto pueblo vamos a cruzar a lo largo y ancho prácticamente de la Pampa y del país también. El eucalipto viene acompañándonos, mal que le pese a los muchachos un poco extremistas de la forestación, que es un acompañamiento que hay que cuidarlo, ¿no? Y en el caso del pueblo, es una imagen también. O sea, ¿se imaginan ustedes llegar al pueblo y no ver el monte de eucalipto? ¿O pasar por Montemaíz y no verlo? O sea, es una imagen y por eso se lo está preservando y en este momento por eso también es que lo estamos teniendo presente acá. Bueno, creo que con esto terminamos la visita.
Gracias por acompañarnos. Agradecemos. Bueno, esto se va a estar emitiendo para que ustedes lo repliquen el día lunes a través de Canal 4. Agradecemos a la gente de Canal 4 por habernos acompañado en el recorrido, a la señora Estela Losman, que bueno, por cuestiones de salud no nos pudo acompañar, pero que nos suministraron cada una de las familias numerosos datos y parte de todo lo que estuvimos compartiendo con todos ustedes. Gracias realmente y bueno, feliz cumpleaños Laborde.